Nadie debería excavar un refugio antiaéreo en un barrio donde ya existía un túnel antiguo. Pero en 1897, nadie sabía todavía lo que dormía bajo las piedras de Balad. Yo lo sé porque lo viví, porque huí de ello durante 3 noches interminables, y porque todavía escucho, cuando cierro los ojos, el sonido de algo arrastrándose detrás de mí en la oscuridad. Me llamo Noor Hassan. Tengo 56 años y llevo la mayor parte de mi vida trabajando como matrona en el barrio de Balad, en Constantinopla. He traído al mundo a más de 300 niños. He visto morir a madres jóvenes entre mis manos, he rezado sobre cuerpos diminutos que no llegaron a respirar. Pensaba que ya no quedaba nada en este mundo capaz de asustarme. Estaba equivocada. Aquel invierno, el barrio había comenzado a construir un refugio subterráneo, un lugar donde protegerse en caso de ataques desde el mar, aunque nadie recordaba ya de qué guerra exacta se hablaba cuando se decidió su construcción. Los obreros abrieron un pasadizo bajo la vieja sinagoga, y al hacerlo, rompieron una pared de piedra que llevaba siglos sellada. Detrás de ella encontraron un túnel más antiguo, de otra época, tal vez bizantina, tal vez anterior. Las piedras estaban cubiertas de símbolos que ningún erudito del barrio supo interpretar del todo. Algunos decían que eran plegarias. Otros, advertencias. Yo no debía estar allí esa noche. Había ido a atender a una mujer que vivía cerca del refugio, cuyo parto se había complicado. Cuando terminé, ya era noche cerrada, y las calles de Balad, estrechas y retorcidas como intestinos de piedra, se habían quedado vacías. El viento traía olor a mar y a humedad, ese aroma denso que se pega a la ropa y no se va. Decidí atajar por el callejón que pasaba junto a la boca del refugio, pensando que llegaría antes a casa. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. No era un sonido cualquiera. No era un perro, ni un gato, ni el crujido de una puerta. Era un canturreo bajo, apenas perceptible, que parecía brotar del suelo mismo, como si la tierra tuviera garganta. Me detuve. El corazón me latía con fuerza, pero me dije que era el viento colándose por las rejillas del refugio recién construido. Los obreros habían dejado abierta la entrada, una boca oscura reforzada con vigas de madera, y de allí parecía salir aquel murmullo. Debí seguir caminando. Debí ignorarlo. Pero algo en mi interior, esa curiosidad que también me llevó a convertirme en matrona, me hizo acercarme. La entrada del refugio olía a tierra recién removida y a piedra húmeda, un olor antiguo, mineral, que se metía en la nariz y no se iba. Sostuve mi lámpara de aceite y bajé los primeros escalones. La luz temblaba contra las paredes, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas, como si algo las empujara desde atrás. El canturreo se hizo más claro. Eran palabras, pero no en ningún idioma que yo conociera. Sonaban como turco antiguo mezclado con algo más viejo, más profundo, como si las sílabas mismas hubieran nacido antes que los hombres que ahora las pronunciaban. Bajé más escalones. El aire se volvió más frío con cada paso, un frío que no correspondía a la estación, un frío que se sentía en los huesos, no en la piel. Entonces la vi. Una figura menuda, envuelta en tela oscura, se arrastraba por el suelo del túnel recién abierto, deteniéndose frente a los símbolos grabados en la piedra antigua. No caminaba como una persona. Se movía con un balanceo extraño, como un péndulo roto, y su canturreo se filtraba entre los muros como si el propio túnel respirara con ella. Solté un jadeo involuntario. La figura se detuvo. No se giró de inmediato. Permaneció inmóvil durante varios segundos que se sintieron como una eternidad, y en ese silencio absoluto pude escuchar mi propio pulso golpeando en mis oídos. Cuando finalmente volvió la cabeza, no vi un rostro. Vi una oscuridad más densa que la del túnel, un vacío que absorbía la luz de mi lámpara en lugar de reflejarla. Corrí. Subí los escalones a tropezones, sintiendo que el aire se volvía más pesado a mi alrededor, como si algo intentara retenerme dentro. Cuando salí a la calle, el frío de la noche me golpeó como un alivio. Corrí sin mirar atrás hasta llegar a mi casa, cerré la puerta con el cerrojo de hierro que rara vez usaba, y me senté junto a la chimenea apagada, temblando, preguntándome si había imaginado todo aquello. A la mañana siguiente intenté convencerme de que había sido el cansancio, las horas sin dormir tras el parto, quizá algún vapor extraño de las lámparas del refugio.
Pero cuando salí a comprar pan, escuché a dos vecinas hablando en susurros frente a la fuente. Decían que un obrero había desaparecido durante la excavación de la noche anterior. Nadie lo había visto salir. Sus herramientas seguían allí, ordenadas junto a la pared donde habían roto el muro antiguo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Esa noche decidí no volver a acercarme al refugio. Pero el destino, o quizá algo más deliberado que el destino, tenía otros planes. 2 días después, otra mujer del barrio entró en trabajo de parto justo cuando el sol se ocultaba, y su casa estaba a pocos metros de la entrada del refugio. No tuve opción. Fui. El parto fue difícil, largo, y cuando finalmente el niño llegó al mundo, ya era noche profunda. Al salir de la casa, con las manos aún temblorosas por el esfuerzo, escuché de nuevo aquel canturreo. Esta vez no venía de la entrada del refugio. Venía de la calle. Me giré despacio, con el corazón detenido en el pecho, y la vi de pie al final del callejón, iluminada apenas por la luna. La misma figura envuelta en tela oscura, balanceándose con ese ritmo antinatural. Esta vez no se quedó inmóvil. Comenzó a moverse hacia mí. No corrí de inmediato. Algo en mi mente, entrenada durante décadas a mantener la calma ante situaciones de vida o muerte, me hizo retroceder con cautela, buscando una ruta de escape sin darle la espalda. Pero cuando la figura aceleró su avance, deslizándose más que caminando, todo instinto de calma se rompió. Corrí por las calles estrechas de Balad, girando en callejones que conocía de memoria desde niña, escuchando siempre detrás de mí ese arrastre húmedo, ese canturreo que parecía multiplicarse en ecos imposibles, como si más de una voz repitiera las mismas palabras antiguas. Las puertas de las casas estaban cerradas, las ventanas oscuras. Nadie salió a ayudarme, aunque grité con toda la fuerza de mis pulmones. Llegué a la plaza de la fuente y me escondí detrás de un carro abandonado, respirando con dificultad, sintiendo el sudor frío bajar por mi espalda pese al aire helado de la noche. El canturreo se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Un silencio tan completo que ni siquiera el viento se atrevía a moverse. Entonces escuché una voz, cerca, demasiado cerca, susurrando en un turco arcaico que apenas logré entender. Decía algo sobre una deuda. Sobre una promesa hecha por los primeros hombres que cavaron bajo aquellas piedras, siglos atrás, para contener algo que no debía salir jamás a la superficie. Me atreví a mirar por encima del carro. No había nadie. Pero en el suelo, frente a mí, había marcas. Símbolos idénticos a los que había visto grabados en la piedra del túnel antiguo, ahora dibujados en la tierra húmeda de la plaza, como si alguien, o algo, los hubiera trazado con un dedo mientras caminaba. Corrí de nuevo, esta vez hacia la casa del imán del barrio, un hombre mayor llamado Yusuf, conocido por sus conocimientos sobre las viejas historias de Constantinopla, historias que se remontaban a tiempos bizantinos, otomanos, y aún más atrás. Golpeé su puerta con desesperación hasta que abrió, con una vela en la mano y el rostro marcado por el sueño interrumpido. Le conté todo. Al principio pensé que no me creería, que me tomaría por una mujer trastornada por el cansancio de los partos. Pero su expresión cambió cuando mencioné los símbolos. Me hizo entrar y cerró la puerta con 3 cerrojos. Me explicó, con voz baja, que existían leyendas antiguas sobre un ser que los primeros habitantes de aquella zona habían sellado bajo tierra, mucho antes de que se construyera la sinagoga, mucho antes incluso de los primeros asentamientos bizantinos documentados. Decían que era un guardián corrupto, una entidad que en tiempos remotos protegía los túneles de la ciudad, pero que con el paso de los siglos había sido corrompida por el hambre y el aislamiento, hasta convertirse en algo que ya no distinguía entre proteger y devorar. Los símbolos en la piedra no eran plegarias, como algunos creían. Eran cadenas. Un sello que debía mantenerse intacto, renovado generación tras generación por quienes conocían su significado. Pero con el tiempo, ese conocimiento se había perdido, diluido entre historias contadas a medias, hasta que nadie recordaba ya por qué aquel muro nunca debía romperse. Hasta que los obreros del refugio lo rompieron. Yusuf me dijo que debíamos sellar el túnel de nuevo antes del amanecer, o la criatura terminaría de liberarse por completo, alimentándose de todos los que hubieran cruzado su camino, empezando por quienes la habían visto directamente. Empezando por mí. Salimos juntos hacia el refugio,
armados solo con un pequeño frasco de tinta sagrada que Yusuf guardaba desde hacía años, heredado de su propio maestro, y con las palabras exactas que debían pronunciarse para restaurar el sello, palabras que él mismo apenas recordaba de memoria, recitadas entre susurros mientras caminábamos. Las calles estaban vacías, cubiertas por una niebla espesa que no había estado allí antes. El canturreo regresó, esta vez rodeándonos desde todas direcciones, como si la propia niebla susurrara. Sentí que las piernas me temblaban, pero seguí caminando, aferrada a la idea de que debía terminar aquello, de que había traído demasiadas vidas al mundo para permitir que una sombra antigua las arrebatara. Llegamos a la entrada del refugio. La boca oscura nos recibió con ese mismo frío antinatural, ese olor a piedra húmeda que ahora reconocía como el aliento de algo que no debía respirar. Bajamos los escalones con la lámpara temblando en mi mano y el frasco de tinta apretado en la de Yusuf. Al llegar al muro roto, la encontramos allí, esperándonos. La figura se irguió por completo esta vez, revelando una altura que no correspondía a ningún cuerpo humano, con extremidades demasiado largas, dobladas en ángulos que dolían solo de observar. Su rostro seguía siendo esa oscuridad devoradora de luz, pero ahora podía distinguir, dentro de esa negrura, un movimiento constante, como si 1000 bocas diminutas susurraran al mismo tiempo la misma plegaria corrompida. Yusuf comenzó a recitar las palabras antiguas, trazando los símbolos con tinta sobre la piedra rota, mientras yo sostenía la lámpara con manos temblorosas, iluminando su trabajo. La criatura se acercó, su canturreo elevándose en un crescendo que resonaba dentro de mi pecho como un segundo corazón ajeno al mío. Cuando Yusuf trazó el último símbolo, la criatura se detuvo a solo un paso de nosotros. Sentí su frío como una mano invisible sobre mi rostro. Y entonces, con una voz que parecía brotar de todas direcciones a la vez, pronunció mi nombre. Noor. No grité. No pude. El terror me paralizó de una forma que jamás había experimentado, ni siquiera en los partos más difíciles, ni siquiera frente a la muerte de aquellas madres jóvenes que no logré salvar. Porque aquella voz no debía conocer mi nombre. Nadie le había dicho quién era yo. Yusuf terminó de recitar las últimas palabras justo cuando la criatura extendía uno de sus brazos deformes hacia mí. El muro pareció temblar. La piedra antigua se iluminó con un resplandor tenue que emergía de los símbolos recién trazados, y la figura fue empujada hacia atrás, hacia la oscuridad del túnel más profundo, como si una fuerza invisible tirara de ella desde el otro lado. El canturreo se convirtió en un aullido que sacudió las paredes del refugio, un sonido que no debería salir de ninguna garganta terrestre, y luego, silencio. Un silencio absoluto, denso, que duró varios minutos mientras Yusuf y yo permanecíamos inmóviles, esperando a que algo más sucediera. Nada sucedió. El túnel antiguo había quedado sellado de nuevo, la grieta cubierta por los símbolos renovados, brillando débilmente antes de apagarse por completo. Salimos del refugio antes del amanecer, en silencio, sin atrevernos a hablar de lo ocurrido hasta que el sol comenzó a asomar sobre los tejados de Balad. Yusuf me hizo prometer que jamás revelaría los detalles exactos de aquella noche, que la historia debía enterrarse tan profundamente como el propio túnel, para que nadie sintiera la curiosidad de repetir el error de los obreros. Durante años mantuve esa promesa. El refugio se terminó de construir, se usó durante algunos años para lo que fue diseñado, y finalmente fue abandonado y olvidado, como suelen olvidarse los lugares que guardan demasiado dolor bajo su superficie. Pero hay algo que nunca pude olvidar, algo que Yusuf jamás mencionó de nuevo y que yo tampoco me atreví a preguntar. El obrero desaparecido nunca fue encontrado. Y años después, cuando visité por última vez aquella zona de Balad, ya anciana, con el refugio derrumbado parcialmente por el paso del tiempo, escuché, apenas un instante, llevado por el viento entre las ruinas, un canturreo lejano, bajo, casi imperceptible. Y comprendí, con un frío que me recorrió la espalda como en aquella primera noche, que el sello no había sido eterno. Que la criatura seguía allí, esperando, alimentándose lentamente de la memoria del barrio, de los nombres que aún recordaba, de mi nombre, que pronunció aquella noche como una advertencia que solo con el tiempo terminé de entender. Porque para conocer tu nombre, primero tuvo que haberte observado antes de aquella noche. Mucho antes. Toda tu vida. Y todavía, cuando cierro los ojos en las noches más silenciosas, escucho ese canturreo llamándome, recordándome que las deudas antiguas nunca se olvidan del todo, que solo esperan, pacientes, bajo la piedra, a que alguien vuelva a romper el muro.